Y seguimos con la verdad en Exitosa. Vamos a hablar justamente de lo que acaba de suceder en el Congreso. Le han levantado la inmunidad parlamentaria a Edwin Donaire. Entonces el documento que ya ha sido firmado por el presidente del Congreso tiene que ir al Poder Judicial. Y de ahí vamos a ver cuál es el proceso que continúa. Lo que se sabe es que nadie sabe dónde está Edwin Donaire. Estamos con reportero, bueno, hoy día no ha ido al Parlamento, solamente mandó al abogado y estamos desde temprano en la puerta de su casa y no hemos visto movimiento de Donaire. Nos imaginamos que la policía tendría que llegar en cualquier momento para hablar del tema. Estamos con el doctor Alejandro Verástegui, abogado constitucionalista. Doctor Verástegui, bienvenido. Gracias, Giovanna, buen día. Buenos días. ¿Cuál es el procedimiento? Es decir, el presidente del Congreso ya firmó el documento. ¿Este documento tiene que ir al Poder Judicial? Así es, va al Poder Judicial y el Poder Judicial ya puede hacer efectiva la sentencia, porque él ya está condenado inclusive por la Sala Suprema. O sea, el debate que tenían los fujimoristas antes, para tratar de blindarlo diciendo no, pero es primera instancia, o sea, ya no existía. Por eso es que vemos este resultado. Eso era a todas luces un blindaje, porque no tendría por qué esperarse una segunda instancia o ni siquiera una tercera instancia para levantar la inmunidad en este caso, ¿no? Así es, ellos han hecho un debate forzado. Lamentablemente en el derecho, como no es una ciencia exacta como la matemática, la física, a veces se presta interpretaciones maliciosas políticas, ¿no? En este caso, el reglamento del Congreso es claro al decir de que no hay inmunidad parlamentaria sobre aquellos hechos que son anteriores a estar en el Congreso. Y este es el caso. Estamos hablando de algo que sucedió en Ayacucho hace más de 12 o 14 años. Entonces no tendría por qué haber tenido inmunidad parlamentaria. Sin embargo, lo han acogido así, lo han blindado y quisieron hacer esta interpretación de que no, pero es primera instancia, y la cual el reglamento no dice nada. Si se aplica el reglamento directamente, ya no tenías ni inmunidad siquiera. Ahora, pero en este tipo de casos no debería de ser automático, es decir, que no exista, que la inmunidad parlamentaria tenga ciertas condiciones para que pueda subsistir para un caso, y si no cumple con esas condiciones ni siquiera pasar por debate en el Congreso, porque al final, como sucedió acá, los mismos parlamentarios se han protegido o lo han protegido de alguna manera porque no querían que se vaya del Congreso, no querían perder sus votos dentro de Fuerza Popular. Es cierto, o sea, la misma Constitución política nos establece a qué se debe la unidad parlamentaria, ¿no? Es para poder proteger a estos congresistas ante las acciones y actividades, pero que son dentro del periodo del Congreso, ¿no? En este caso, él no cumplía el requisito. Y que tengan que ver, además, con la labor Así es, una parlamentaria. Labor parlamentaria. O sea, si yo soy congresista y me denuncian por algo que no tiene nada que ver con mi labor parlamentaria, porque descubren pues que, no sé, le robo electricidad a mis vecinos o que formo parte de una organización delictiva, o sea, que no tiene que ver con mi labor parlamentaria. No, la Constitución también nos va a mencionar que, por ejemplo, la excepción es cuando el congresista es encontrado en delito flagrante. Si se le encuentra que sí está cometiendo, él no tiene inmunidad parlamentaria. La Constitución lo establece. Como decimos, lamentablemente, los congresistas mismos, no sé, al verse como si fueran Donaire, muchos de ellos, porque muchos tienen procesos penales, se han identificado con él. Así es, interpretaron, oye, me podría pasar esto, ¿no? Entonces, lamentablemente, estamos viendo una actitud ya personalista hacia ellos y no hacia la institución, porque esto hace daño. Pero la ley también dice que son los mismos parlamentarios los que tienen que aprobar el levantamiento de la inmunidad. Sí, y ahora que, ojo, que la inmunidad parlamentaria cuando se levanta no significa culpable o inocente, porque no va al caso, solo va al tema de que existe sentencia o no, y vamos nosotros a permitir que se cumpla la sentencia, ¿no? ¿También puede ser antes de que exista la sentencia o no? ¿El levantamiento de la inmunidad puede ser sin sentencia? Si es que es delito flagrante, no hay sentencia, sí se puede levantar la inmunidad parlamentaria. Pero en esos casos también se tiene que discutir y debatir en el Congreso, o sea, ¿son los mismos congresistas los que tienen que decidir también en esos casos? Si fuese con flagrante delito, se sobreentendería que no, que el Poder Judicial podría actuar directamente, pero lamentablemente, como les digo, como ya hay un vacío, el Congreso cogería y diría, no, soy Poder Legislativo, yo tengo que permitir que se dé o no este ingreso del Poder Judicial hacia el legislador. Ante ese vacío, lo que tendría que suceder es que se formule una nueva ley que deje claro
que en ciertos casos ni siquiera tiene que haber debate en la comisión ni en el pleno y que es automático el levantamiento de la inmunidad? ¿Debería de existir esa ley? Sí, aquí volvemos a un viejo debate, ¿no?, que siempre se da en las escuelas de derecho. Es el tema de qué norma necesitamos en nuestro país para que funcione lo demás. ¿Qué cambiamos? Muchos dicen la Constitución, cambiamos lo otro. En realidad solo nos faltaría una norma que nos diga cúmplase todas las normas que ya tenemos, porque no las cumplimos. El reglamento ¿no dice que hay un vacío del Congreso, dentro? claro, hay un vacío en el sentido de qué sucede cuando es flagrante. ¿Qué hacemos? Ya. ¿El Congreso tiene Por que eso. declararlo o ya no declararlo? Pero en el caso de Donaire específicamente, no había vacío. O sea, el reglamento del Congreso ya nos decía que aquel que cometió un hecho delictivo antes de ser congresista no tiene inmunidad parlamentaria. Entonces O sea, ni él siquiera no se la debía tenía. debatir. No, No tenían que zurraron decidir en ellos. el reglamento del Congreso y Ahí dijeron está. no, Ahí no está. importa. Estamos en la verdad en Exitosa y Claro. acá el abogado nos acaba de decir una gran verdad. Los congresistas se zurraron en el reglamento una vez más. Sí, lamentablemente es eso, como ya mencionaba. O sea, el problema es que no cumplimos. Ahora uno diría, ok, entonces la unidad parlamentaria ¿es buena o es mala? Como institución jurídica es buena, teóricamente, porque protege a este parlamento que tiene debates diarios, que entre ellos incluso se ofenden. Pero lamentablemente es que la realidad, la parte pragmática en nuestro país es que tenemos un Congreso que no se ajusta a donde nació la inmunidad parlamentaria, este teórico, donde eran congresistas con bastante educación, que tenían debates ¿no? adecuados, Exacto. citaban frases, no sé, filosóficas, sociólogas. Pero lamentablemente aquí no, tenemos un Congreso que es chabacano, ordinario, es vulgar, y como tal se protegen con esa inmunidad parlamentaria y la utilizan como un arma de defensa cuando no es lo que tendría que darse. No se respeta la figura jurídica tal como nació. Muchos me dicen, la norma es correcta, sí es correcta, pero hay un problema, que aquel personaje que está dentro de la norma no tiene ética en cómo actúa. Ese es el problema. Tenemos un gran problema en nuestro país en cuanto a la ética de la persona que está llevándola a cabo. Esto ha sucedido en los arbitrajes, los árbitros con Odebrecht, ha sucedido con nuestros políticos tradicionales, todos están quemados. ¿Por qué? Porque es un problema de ética. Unos dicen, no, pero el Congreso seguro es porque Y en el Poder Judicial, Sí, Poder Judicial ni hablar. ni hablar. Consejo Nacional de la Magistratura acabó quemado, O sea, eliminado. No, y vimos la sentencia en contra de un policía que al defenderse y a cumplir su labor, Sí. bueno, terminó un delincuente Sí, muerto. Cuando al otro delincuente lo dejaron en libertad, al policía lo dejaron sentenciado, o sea, en Muerto en prisión. vida, prácticamente. Claro. Sí, lamentablemente lo que estamos viendo, Giovanna, es, como les decía, un problema grande en el tema de formación ética, porque muchos dicen, el Congreso que tenemos es tal vez porque no tienen educación, no tienen formación universitaria, posgrados, PhD, pero no es eso, porque cuando uno hace un derecho comparado en otros países al nivel latinoamericano o hasta en Europa, no hay requisito de tener maestrías, posgrados, no, es tal como nosotros también lo tenemos, es igual. Entonces, ¿qué es lo que no está funcionando? Los Que la valores. gente que está llegando no tiene valores, no tiene ética. ¿No? El caso del expresidentes que están presos, ellos han tenido posgrados, han tenido educación, y son con eso justamente No, dan mucho conferencias, más... dan conferencias. y dan conferencias De de una gran cientos, paga, de miles. ¿no? Y ellos son justamente más responsables porque tienen mayor formación educativa. Se supone que ellos deberían de mucho más diferenciar lo bueno y lo malo, pero no lo están haciendo. Bien, necesito ir a una pausa, pero regresando, me quiero quedar contigo unos 3 minutos más para explicar ahora cómo va a ser el proceso que va a continuar Donaire si es que lo agarran. Si lo encuentran. Si lo encuentran. Perfecto. Vamos a regresar en un minuto. Muy buenos días. Seguimos con la verdad en Exitosa. Ya nos dijo una verdad el doctor Alejandro Verástegui, que es que cuando no le levantaron la primera vez en la comisión la inmunidad parlamentaria a Donaire, se zurraron en la norma porque lo debieron hacer. Ahora ya lo han hecho porque ya no han tenido más excusa para poder blindarlo y lo deberían capturar. ¿Cuál es el procedimiento, el proceso que sigue ahora, doctor? Bien, se sobreentiende que lo que tiene que seguir es ya la detención del congresista Donaire, pero tan igual como el caso de Alan García hay un problema, que la policía va a tener que hacer una estrategia adecuada porque estamos hablando de un hombre que tiene armas, que tiene licencia de portar armas. Entonces la detención no es tan fácil de hacerla en esos casos, ¿no? Lo que seguiría es que tendrían que capturarlo, ir al domicilio, ir a donde se encuentre él, pero esperemos pues que lo encuentren. Justamente tenemos acá un oficio, una carta de José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial, donde dice que ya recibió, al parecer, ya el levantamiento de la inmunidad
y por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado, individualizando en el ejército peruano, requerido por la Presidencia del Poder Judicial mediante el oficio del 26 de noviembre, complementando con oficio. Se adjunta copia del referido dictamen. Con esta oportunidad reitero, Lecaros ya había manifestado que apenas se levantara la inmunidad, se iba a nombrar la captura nacional e internacional de Edwin Donaire. En eso deberíamos de estar ahorita, la policía ya debería de estar buscándolo. Si se le encuentra de frente al penal, ¿y cuál es el proceso, cuánto se demora para ya nombrar la vacancia de Edwin Donaire y que pueda entrar el nuevo congresista al Parlamento? Bueno, en este caso con el oficio que acaban de ver, ¿no?, en la televisión también, en el que lo han mostrado, efectivamente Salaverry está ya absolviendo el pedido de solicitud, se está aprobando, y entonces esto es de inmediato, ellos ya deberían de llegar al domicilio y poder capturarlo, o se sobreentendría que ya deberían haber estado ahí para que se puedan enterar de lo que está sucediendo, si no, sería ineficacia total de parte también del Poder Judicial y de parte de la policía. Con respecto a lo que sigue ahora en el Congreso, como mencionabas, eso es de inmediato. El Congreso ya ha resuelto que esa persona tiene que estar presa, está detenida. Entonces, ya entre el día de hoy o mañana ya deben estar sacando también las directivas internas del Congreso, declarando de que esta plaza, el curul está vacante. Entonces tiene declara la vacancia y tendría que entrar el accesitario. El accesitario que es Luis Iberico. Que es Luis Iberico, y que justamente los fujimoristas pues le tenían temor a que él ingrese porque es un voto en contra. Bien, otra verdadcita que nos dice el abogado del día de hoy. Lo que no querían los fujimoristas era que entre Luis Iberico al Congreso. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Giovanna, por estas cuantas verdades que nos ha dicho el día de hoy. Y por supuesto, más adelante vamos a conversar también sobre otros temas con usted. Muchísimas gracias. Perfecto. Tenemos